¿Sabés qué? Hoy es un día muy especial para la fe católica porque la iglesia recuerda al santo San Expedito. Estamos en vivo con Silvana Catarozzolo, donde las actividades son durante todo el día, pero ¿ya hay movimiento, Silvana? Exactamente, Adrián, desde la medianoche te quiero contar que había 5 cuadras de cola en torno a Nuestra Señora de Valvanera, donde se está acercando la mayor cantidad de fieles que vienen a pedir y agradecer a San Expedito, el santo patrono de las causas justas y urgentes. Y aquí vemos parte de los fieles que se acercan y que decían hacer la cola para encontrarse con la imagen, tocarla, hacer sus pedidos, dejar tal vez alguna fotografía, alguna donación y después participar de la serie de misas que hay previstas para la jornada, porque han comenzado a las 7:30 de la mañana, es la primera que se va a dar en la esquina de Bartolomé Mitre y Ascuénaga, aquí nomás. Hay que recordar que toda la intersección de calles está cortada justamente por este fenómeno que tiene que ver con el pedido, con el agradecimiento, porque dicen que el santo cumple y muy rápido. Entonces, bueno, claramente queremos hablar con ellos, con los fieles que se acercan. A ver, buen día. ¿Qué es lo que tiene en la mano, señor? La imagen de San Expedito. ¿Y algunas velitas también? Sí, vengo para agradecer. Para agradecer un pedido que se ha cumplido en tiempo, digamos, rápido. Sí, se ha cumplido. Vengo para agradecer. ¿La primera vez? No, hace 5 años, ¿Viene solo con la familia? solo. Bien, pero muchos han madrugado para poder, bueno, hacer la cola, venir a agradecer y después de aquí también tal vez ir hacia sus trabajos. La vemos, señora, buen día, con una foto en la mano. Familia para pedir salud y trabajo para todo el mundo en general. ¿Qué representa San Expedito para usted? Es lo mejor. Esperanza para todos. ¿Le ha cumplido los pedidos? Todos los cumplidos, sí. Muchísimas gracias. Aquí vemos, como yo te decía, que muchos se acercan con la imagen de sus familiares que no pueden participar porque también es un día de semana, este 19 de abril, lógicamente en conmemoración, pero de alguna manera están presentes. ¿Cómo termina en realidad el ritual? Habitualmente encendiendo las velas correspondientes a los colores de San Expedito, rojo, verde y blanco, también sinónimo de fe y de esperanza. Bien, Silvana, estaremos acompañando a los fieles durante esta mañana. Gracias.